¿Alguna vez te has preguntado, ¿es que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre? ¿Es que la Navidad es del diablo? ¿Es que podemos tener en nuestras casas árboles adornados de Navidad? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿es que Dios aprueba la Navidad? Todo esto lo responderemos aquí. Y quiero que antes de juzgar u opinar, veas el video completo y me dejes tu opinión en los comentarios. Bendiciones. Mucho se habla sobre la Navidad. Se dice que es la fecha en que nació nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre. Esto es lo que la tradición navideña asegura. Pero lo más importante no es lo que dice la tradición, sino es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Recordemos que muchas veces este tipo de tradiciones provienen de cultos paganos. Algunos se fundamentan diciendo, bueno, pero es que la Biblia no demuestra lo contrario, o la Biblia no dice cuándo nació Jesús. Pero hoy veremos la fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo bíblicamente. El primer punto que quiero tocar es la fecha de nacimiento o el nacimiento de Juan el Bautista. La Biblia es tan hermosa y perfecta que todos los eventos narrados tienen una relación entre sí. Empezaremos conociendo la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Para qué? Porque la Escritura nos dice que Juan era 6 meses mayor que Jesús, según Lucas capítulo 1, verso 36. Es decir, que nació 6 meses antes. Entonces, el conocer cuándo nació Juan nos revelará cuándo nació el Señor Jesús. Para esto, empezaremos diciendo que los padres de Juan el Bautista eran el sacerdote Zacarías y Elizabeth. Lucas capítulo 1, verso 5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Quiero que guarde esto en su mente. Del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. La Escritura nos señala que Zacarías era del grupo sacerdotal de Abías. Aquí está la clave de este misterio. En Primera de Crónicas capítulo 24 encontramos las 24 órdenes sacerdotales que el rey David estableció de los descendientes de Aarón para que ministraran en el templo. Y según el verso 10 de Primera de Crónicas capítulo 24 encontramos que la orden sacerdotal de Abías era la 8ª. Recordemos que el padre de Juan era Zacarías y Zacarías era de esta orden sacerdotal. Explicaré cómo se turnaban las 24 órdenes sacerdotales. Cada orden ministraba en el templo una semana. Luego le tocaba el turno a la otra orden y así sucesivamente. La primera orden empezaba en el primer mes judío, que era el mes de Nisán, el mes en que salieron de Egipto según Éxodo capítulo 12, verso 2. Y en nuestro calendario el mes Nisán corresponde entre marzo y abril. Quiere decir que la orden de Abías, que era la 8ª, como ya dijimos, ministraba 8 semanas después del primer mes. Esto sería entre los meses de mayo y junio. En el calendario hebreo sería el mes Sivan. Ahora sabemos que Zacarías estaba ministrando en el templo entre el mes de mayo y junio. Sigamos con el relato bíblico. Lucas capítulo 1, del verso 8 al verso 13, dice: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Notemos que mientras estaba en su turno sacerdotal, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, entre el mes de mayo y junio, el ángel del Señor le dijo que Elizabeth estaba embarazada. Es decir, que Juan el Bautista nacería 9 meses después de ese momento. Si sumamos 9 meses a partir de mayo y junio, tenemos entonces que Juan el Bautista nació en marzo. Ya tenemos cuándo nació Juan el Bautista. Ahora veamos qué nos dice la Escritura sobre el nacimiento del Señor Jesucristo.
Lucas capítulo 1, verso 26 al verso 28 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Note que dice al sexto mes. Y si leemos los versos anteriores, nos daremos cuenta que es al sexto mes del embarazo de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que el ángel Gabriel visitó a María para notificarle que ella daría a luz y que sería la elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Es decir, que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Quiere decir que si Juan nació en el mes de marzo, 6 meses después nació nuestro Señor Jesús. Y esto es en el mes de septiembre, que es el mes de Tishri, según el calendario judío, el mes de T-I-S-H-R-I, Tishri. Así que el Señor no nació el 25 de diciembre, como dice la tradición. La Biblia nos dice que nació en el mes de Tishri, T-I-S-H-R-I, ya lo dije. Y les diré un dato adicional. En este mes los judíos celebran la fiesta de los tabernáculos y la Escritura nos habla de la venida del Verbo, que es la venida de Jesús. Es decir, que hay una conexión y tiene sentido lo que estamos estudiando bíblicamente. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y quiero que guarde esto en su mente: y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó se dice en griego eskenó, S-K-E-N-O-O. Y significa tabernaculizó, es decir, puso su tabernáculo entre nosotros. Y al estudiar las fiestas judías y su cumplimiento en Jesús, podemos ver que nuestro Señor Jesús nació para la fiesta de los tabernáculos en el mes de septiembre y octubre del calendario judío. Otro dato interesante es que en diciembre, como asegura la tradición, que Jesús nació en diciembre, según la tradición, es temporada de frío en Israel. Debemos de saber que en Israel durante el mes de diciembre es temporada de frío. Y a partir del mes de octubre los pastores guardan sus ovejas, y el relato bíblico dice de Lucas capítulo desde el verso 8 al verso 11 que en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por donde lo miremos, la Escritura nos muestra que no fue el 25 de diciembre, como lo dice la tradición, que nació nuestro Señor Jesús. Podemos observar que los pastores estaban cuidando sus rebaños, es decir, sus ovejas, y en diciembre es imposible que ellos hagan esto. La tradición también dice que fueron 3 reyes los que visitaron a Jesús al momento de su nacimiento. Pero al ver el texto bíblico vemos que no fueron 3 reyes. Mateo capítulo 2, verso 1 al verso 2 dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Notemos que dice unos magos, no dice 3. E Isaías nos aclara que definitivamente no eran 3, que al momento de nacer el Salvador serían multitud de camellos. Esto está en Isaías capítulo 60, verso 6, y dice de esta manera: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Madián y de Fa, todos ellos vendrán de Saba, traerán oro e incienso y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Aquí tenemos claro que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino para las fiestas de los tabernáculos, que es en el mes de septiembre y octubre, según el calendario judío. Ahora, un punto muy importante también que quiero hablar. Hablemos sobre el origen de la costumbre navideña. Ahora que sabemos que la costumbre navideña está totalmente fuera de la realidad bíblica, que Jesús no nació en diciembre, veamos de dónde surge esta fiesta. Porque la gente dice: entonces ¿por qué la celebran? Ya vamos a saberlo. La historia dice que en los primeros días en que el Imperio Romano gobernaba, los cristianos del primer siglo eran perseguidos por confesar al Señor Jesús.
Roma sostenía que solo el César era el único Señor. Tiempo después, un emperador vio en una visión una cruz en el cielo, dice la historia, y usted mismo lo puede corroborar e investigarlo, y ordenó que todo el imperio romano se convirtiera al cristianismo. Pero lejos de convertirse, lo que sucedió fue una mezcla entre el cristianismo y Roma, donde los líderes de aquel entonces empezaron a ceder a la presión del imperio romano y terminaron adaptando las costumbres paganas de Roma y asegurando que tenían cabida en la historia bíblica. Y fue así que declararon la fecha del 25 de diciembre como la fecha de Navidad. Pero al escudriñar la historia nos damos cuenta que en esa fecha se celebraba la fiesta de la Saturnalia, fiesta dedicada al dios Sol y que se caracteriza por el consumo de licor, idolatría e intercambio de regalos. Imagínense lo que se celebraba en ese tiempo. En una fábula babilónica se dice que Nimrod, que es el primer cazador en contra de las almas de Yahweh, según Génesis capítulo 10, verso 8 y verso 9, se casó con Semiramis y tuvieron un hijo llamado Tamuz. A la muerte de Nimrod, el hijo de Nimrod, Tamuz, se casa con su madre Semiramis, es decir, que hicieron incesto, algo que Dios aborrece totalmente. Semiramis decía haber visto en una visión un retoño verde de un árbol muerto, es decir, que lo que ella quiso decir era que ese árbol era Nimrod, significando ello la resurrección de Nimrod en Tamuz. Entonces, ¿qué se celebraba para esta temporada navideña? La Escritura nos exhorta a tener cuidado de las costumbres de los pueblos y aún menciona que los árboles trabajan para su idolatría. Vamos a esto. Jeremías capítulo 10 del verso 3 al verso 4 dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con lanzuela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Deuteronomio capítulo 16 verso 21 al 22 también dice: no plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de tu Dios, porque tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece tu Dios. Dios no aprueba este tipo de costumbres, ni este tipo de prácticas, ni este tipo de árboles de Navidad, ni este tipo de adornos, porque este tipo de cosas realmente no le adoran a Él. Estamos claros que esto no le adora a Él, sino a la fiesta del sol de Saturnalia y también a la fiesta según la fábula babilónica. Amén. Ahora, un último punto y con esto quiero terminar. Y quiero hablar sobre la verdadera Navidad. Si queremos saber si realmente existe la Navidad, Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacer de nuevo. Si en algún momento existe la Navidad, no tendría que ser el día en que Jesucristo nació en un pesebre, sino el día en que nació en nuestro corazón para limpiarnos y darle vida a nuestro espíritu. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no celebramos el nacimiento de Jesús, sino que celebramos su resurrección. Y he visto algunos comentarios y estudios totalmente errados. Uno, según dice que en 1 de Juan capítulo 4 verso 3 dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo. Y de ahí muchos se aferran para decir que aquel que no celebra el nacimiento de Jesús entonces es del diablo o es el espíritu del anticristo. Pero creo que esto no es así. Creo que lo que realmente dice este versículo es que todo espíritu que no confiese y que no cree que Dios se hizo carne, no que nació, que Dios se hizo carne, entonces que esto no es de Dios. Nosotros creemos que Dios se hizo carne. Nosotros creemos que el Hijo de Dios nació, pero no celebramos que nació, celebramos que resucitó. Amén. ¿Estamos claros en eso? Y con esto quiero finalizar una reflexión. Con este estudio no queremos quitar tranquilidad de los hogares y mucho menos robar la infancia a los niños, pero sí debemos extirpar la ignorancia de nuestras casas y de nuestras iglesias. Tratemos de no tocar la inocencia de los niños, pero siempre debemos proclamar y enseñar la verdad a la luz de la palabra. Recuerda, la verdadera Navidad es cuando Cristo nació en tu corazón y te dio vida eterna, y no el 25 de diciembre, según la costumbre pagana de la Navidad. Quiero finalizar con este testimonio. Conocí una persona que trajo a su casa o a su habitación, podríamos así decirlo, un objeto navideño. Y desde ese momento, cuando él lo puso en su habitación, comenzó a tener pesadillas, comenzó a ver cosas y además de eso no podía dormir.
Y yo le dije, mira, saca eso de tu habitación porque eso te va a hacer mal, eso no te va a dar paz porque le estás haciendo un altar a Satanás y no un altar a Dios con eso. Y él me dijo, no, tú sí eres religioso, tú sí eres legalista, pero siguió con las pesadillas y siguió con las cosas hasta el día en que sacó eso de su habitación y lo botó para la gloria de Dios. Y desde ese momento dice, oh, ahora sí me siento bien, ahora sí puedo dormir. Entonces, quiero decirte algo muy importante. No es ser religioso, no es ser legalista, es que no podemos montar un altar al paganismo y también decir que adoramos a Dios o montar un altar a Dios en nuestra casa. Así que quiero hacerte reflexionar con este testimonio. Así que Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte este video con más personas para que puedan conocer el nacimiento de Jesús, el verdadero, y también el origen de la Navidad pagana. Bendiciones.